Muy buenos días chicos para todos. El tema de hoy es el átomo, la masa atómica y la masa molecular. Vamos entonces a hacer un recorderis de lo que es el átomo. Recuerden que el átomo es la porción material menor que tiene un elemento químico, que es el que interviene en todas las reacciones químicas y posee lo que son las propiedades características de dicho elemento, de cualquier elemento de la tabla periódica. El átomo realmente se encuentra la mayoría de veces libres, tiende a agruparse formando moléculas. Y en la antigüedad se consideraba como que el átomo era la parte mínima, la parte de materia más pequeña que podía concebirse de ese elemento. La masa atómica, en este caso, la masa que posee un átomo mientras está en reposo, es decir, en otras palabras, lo que es la masa atómica es la que surge de la totalidad de la masa de los protones y neutrones pertenecientes a un único átomo están en su estado de reposo. La masa atómica es todo lo que posee este átomo en su estado de reposo. Dentro del sistema internacional, la unidad que permite calcular y reflejar esta masa atómica es la masa atómica unificada. Los átomos de un mismo elemento tienen el mismo número de protones y electrones, pero, ojo, pueden tener diferente número de neutrones. Lo tienen que tener muy presente. Luego entonces tenemos lo que es la masa molecular. La masa molecular es la masa de un mol o de una sustancia, la cual puede ser de un elemento o un compuesto, es decir, que es la masa de una mol de cualquier elemento o de un compuesto. Una mol es una unidad del Sistema Internacional de Unidades que representa un número de átomos, moléculas o generalmente de partículas. La masa de un mol o molar se mide en este caso en gramos, entonces quiere decir que un gramo es equivalente a un mol, siempre. Y luego tenemos que la masa atómica siempre es expresada como lo que es UMAS. Entonces, les voy a explicar unos ejercicios utilizando ya estos conceptos. Recuerden que la masa atómica siempre la vamos a definir como UMAS y lo que es la masa de un mol siempre es considerada un gramo, es equivalente a un mol, ¿vale? Vamos entonces a calcular lo que es la masa molecular de un compuesto. En este caso, entonces vamos a calcular la fórmula del H2O, que sería el agua. Recuerden entonces que esta fórmula nos indica que está formada por dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Cuando el compuesto no tiene lo que es un número, significa entonces que en este caso el oxígeno tiene un 1, ¿vale? Allá asumimos que cuando no hay un número, asumimos que es 1. Para poder hacer el proceso de lo que es la masa molecular, entonces debemos tener en cuenta y tenemos que identificar cuál es el número atómico y adicional a eso la masa atómica de el compuesto o de los elementos. Recuerden que la masa atómica es medida por UMAS, es expresada por UMAS. Entonces en el hidrógeno tenemos dos átomos y la masa atómica, en este caso las UMAS del hidrógeno sería 1 y del oxígeno sería un átomo por 16 UMAS, que sería su masa atómica. Para hacer este proceso necesitamos multiplicar lo que es el número de átomos con la masa atómica y luego sumar los dos resultados que nos den. En este caso nos darían 2 UMAS y 16 UMAS por el lado del oxígeno. Ahora lo que vamos a hacer es hacer la suma de 2 más 16. Entonces en este caso tendríamos un resultado de 18 UMAS. Este sería entonces la masa molecular del agua. Entonces vamos a enseñar o vamos a ver acá en estos momentos cómo podemos convertir lo que son las UMAS en moles. Entonces recuerden que la masa atómica equivale a lo que es un mol. En este caso un mol, recuerden que es representado por gramos, entonces como las UMAS es un mol, es decir que 18 gramos, que son las 18 UMAS que tenemos, equivalen a un mol. Aquí está representado tanto en UMAS como en gramos. ¿Cómo vamos a hacer esta conversión? Entonces vamos en estos momentos a convertir 5 gramos de H2O, los vamos a pasar a moles. Recuerden que los moles, en este caso un mol equivale a 18 gramos.
Entonces, para poder hacer lo que es la conversión, ya tenemos aquí nuestros datos necesarios. Vamos a hacer entonces una regla de 3. Entonces, vamos a poner lo que son los 5 gramos que nos están pidiendo convertir y los vamos a multiplicar entonces por el equivalente a los 18 gramos. Recuerden que un mol equivale a 18 gramos. ¿Por qué el 18 gramos lo ponemos en esta parte? Porque recuerden que la regla de 3 se basa entonces en poder anular alguno de las medidas. En este caso vamos a anular los gramos para poder hacer la multiplicación y que entonces nos dé, para poder hacer la multiplicación, como les decía, y que nos dé entonces, después de la multiplicación, dividir por el de abajo para poder que nos dé cuál es la conversión en moles. Entonces, decimos que vamos a cancelar gramos con gramos, los cancelamos y vamos a multiplicar, entonces en este caso sería 5 gramos por 1, entonces en este caso sería 5, dividido 18. Vamos entonces a hacer la operación. Esta división es entonces la operación que quedamos de hacer, que sería 5 dividido 18. En este caso tendríamos como resultado 0,27. Como anulamos los gramos, nos quedaría mol. Entonces, ahí tenemos lo que es el resultado. Este sería la conversión de los 5 gramos de H2O en moles. Vamos entonces a hacer otro ejemplo con este compuesto. Lo que nos quiere decir esta fórmula es que el hidrógeno, en este caso, tiene dos átomos. En este caso el hidrógeno tiene dos átomos. El azufre, como no tiene un número establecido, asumimos que es 1 y tenemos 4 átomos de oxígeno. Ahora vamos entonces a identificar, para poder hacer la multiplicación, y necesitamos identificar cuál es la masa atómica de cada uno. En este caso, entonces, recuerden que la masa atómica del hidrógeno sería 1, del azufre serían 32 y del oxígeno sería 16. Recuerden que la masa atómica es expresada como U más. Vamos entonces a hacer lo que es la multiplicación y vamos a poner entonces los resultados acá para tener un total. Recuerden que es una suma de los resultados, entonces 2 por 1 en el hidrógeno sería 2, en el azufre 1 por 32, en este caso sería 32, y en lo que es el oxígeno, en este caso serían 64, 4 por 16 es 64. Entonces vamos a hacer la suma de todos estos, entonces sería en este caso 2 y 2, 4 y 4, 8, y 3 y 6 serían 9. Entonces tenemos como una masa molecular de este compuesto sería entonces 98. Esa sería la masa molecular. Entonces vamos a hacer la conversión de estos 98 UMAS para que la podamos expresar en moles. Entonces ya tenemos aquí, recuerden que los 98 UMAS que nos indicaron equivalen a un mol, por lo tanto los 98 gramos que nos dieron equivale a un mol. Entonces vamos a hacer la conversión de 100 gramos de H2O SO4. Vamos a convertir esos 100 gramos en moles. Entonces recuerden que el mol equivale a 98 gramos. Entonces vamos a tener lo que son, vamos a hacer una regla de 3 como la habíamos hecho ahora, de 100 gramos por lo que es en este caso los 90, recuerden que para poder hacer lo que es la conversión necesitamos poder anular en este caso los gramos, entonces vamos a poner aquí el mol sobre los 98 gramos. Entonces recuerden que en este caso anulamos gramos con gramos, 100 por 1 es igual a 100 dividido 98. Entonces tenemos como resultado, el resultado entonces en este caso sería 1,02. Recuerden que solamente vamos a trabajar con dos decimales, ¿ok? Como solo vamos a trabajar con dos decimales, entonces este sería la conversión, el equivalente de 100 gramos de este compuesto convertidos a mol, entonces sería 1,02 moles, ¿vale? Entonces ahora vamos a hacer el inverso de esta conversión, vamos entonces a convertir los moles a gramos.
Como vamos a hacer el inverso, entonces sería, vamos a tomar los mismos datos, en este caso, entonces vamos a hacer lo que es nuestra regla de 3, pero en este caso ya no serían 100 gramos, sino que sería 100 moles entonces recuerden que lo que es un mol, entonces equivale a 98 gramos. Y el mol lo ponemos en la parte de abajo para poder anular. Entonces anulamos moles con moles y hacemos la multiplicación. En este caso, entonces el resultado serían 9.800 gramos dividido 1, entonces nos quedaría el mismo resultado. ¿Por qué dividido 1? Porque recuerden que vamos a estos dos se multiplican y luego el resultado se divide por el de abajo. Entonces 9.800 gramos dividido por 1 es igual. Entonces los 100 moles los convertimos a 9.800 gramos. Entonces, concluyendo, ¿cómo debemos hacer la extracción de la masa molecular de los compuestos? Tenemos que tener en cuenta estos pasos que los mencionamos anteriormente en los ejercicios. Primero es conocer el número atómico y las UMAs. Recuerden que las UMAs son la masa atómica. Luego vamos a multiplicar los átomos por las UMAs, sumamos los resultados y luego hacemos la conversión según nos lo pidan, ya sea de gramos a moles o de moles a gramos.